Decía que quiero hablar acerca del libro de Job y particularmente quiero hablar de la declaración que Job hace. Capítulo 19, él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y estas palabras no quiero que se diluyan, porque podríamos irnos por el camino por el que suelen transitar en estos tiempos la mayoría de los predicadores de turno. Y es tomar estas palabras y darle grandilocuencia y llevarlas a esa actitud de una falsa esperanza. Pero yo quisiera hoy enmarcar la declaración de Job en el marco del sufrimiento en el que él estaba. A Job le sobrevinieron, mis hermanos, en cuestión de una sola ocasión, todos los terrores más angustiantes que la alma de los hombres más temen. A Job le sobrevino todos los temores que nosotros tenemos. Por ejemplo, uno de los temores que hoy más abunda en nuestro alrededor es el miedo a la enfermedad, y Job fue tocado en una terrible enfermedad. Otro de los grandes temores con los que nuestra sociedad batalla en estos tiempos es el temor a la escasez, a no tener, a perder los bienes, a perder el trabajo, a perder sus ingresos. Y Job en un solo día perdió absolutamente todo lo que tenía en cuanto a posesiones materiales se refiere. Job no solamente quedó desempleado, él quedó literalmente desamparado. Y al mismo respecto, mis hermanos, Job vivió una de las peores experiencias que el ser humano atraviesa. Y es que dentro de los corazones nuestros, por mucho que nosotros hagamos conciencia cuando tenemos a un familiar enfermo o en una situación crítica, ninguno de nosotros está realmente preparado para ver partir a un ser querido. Y quiero decirles que Job tuvo que vivir la tragedia que ningún padre quiere atravesar, que es perder la vida no de uno, no de dos, sino de todos sus hijos. Y todas estas cosas sobrevinieron a Job de manera súbita. Una de las cosas que más sobrecoge es que en medio del sufrimiento que Job estaba llevando, vinieron a él 3 personas que eran sus amigos. Y estos 3 hombres que se acercaron, lejos de tener algún tipo de conmiseración por la de su hermano, de su amigo, se ensañaron con él y ellos trataron de vertir sus quejas, sus querellas y sus señalamientos. En algunos casos estaban medianamente acertados, pero en su gran mayoría desvirtuados. Así que este hombre pierde todo, pierde su salud, pierde sus recursos, pierde a sus hijos, se enfrenta a un terrible duelo, y aún su mujer alrededor de él le dice, ¿por qué no maldices al Señor y te mueres en esta misma hora? Mis hermanos, lo que vivió Job es inenarrable, pero en circunstancias como esta que estamos viviendo, hoy el cuadro de Job no está tan lejos de lo que podríamos nosotros considerar a nuestro alrededor. Job podría ser la historia de algún vecino nuestro, quizás de algunos de nosotros. Job representa el terror al cual ninguno de nosotros quiere llegar. Job se enfrentó a la tormenta incidentes sobre su vida y además él nunca tuvo claro por qué fue que ocurrió. De hecho, terminamos de leer el libro de Job y al final, aunque hay una gran redención y ciertamente Job es bendecido de una manera triple, nunca vemos en ninguna de sus páginas que Dios se le acercara y le dijera a Job, esto te pasó por esto. Job nunca escuchó por qué fue que le sobrevino todas estas cosas. Tú como lector y yo como lector lo sabemos porque lo entendemos en el primer capítulo nos lo narra, que hubo una situación espiritual. El libro de Job dicen que fue escrito, o se piensa que fue el primero de los escritos. Sin embargo, hoy esa tesis está también siendo revaluada. Hay un gran grupo de eruditos que piensan que el libro de Job no fue el primer libro que se escribió, sino más bien lo sitúan como un libro que pudo haber sido escrito en la época del exilio. Cualquiera que haya sido la fecha en la que este libro se escribió, lo cierto es que es una historia muy conocida dentro de la tradición judía y al parecer, mis hermanos, este libro fue colocado dentro del canon porque ejemplificaba no solamente la lucha de un hombre, sino la providencia de Dios. Si quisiéramos resumir el libro de Job no va de Job y sus sufrimientos, ni de los discursos de sus 3 amigos. El libro de Job va de la soberanía de Dios y de cómo Dios hace y cómo Dios actúa
y de sus propósitos que en ocasiones se escapan de la mentalidad nuestra. Hoy nosotros hemos conformado a Dios a nuestra imagen y semejanza, no estoy diciendo de ti, pero la mayoría de las iglesias han construido un Dios muy humano. Y son en circunstancias como estas cuando esa imagen de ese Dios caricatura que ha sido predicado vez tras vez desde los púlpitos comienza a quebrarse. Y al quebrarse esa imagen de ese Dios caricatura comienza a generar problemas en el corazón de muchos. Porque la idea de ese Dios benevolente que vive casi que para suplir y para cumplir las órdenes, los deseos y los caprichos de un hombre o un feligrés de turno comienza a romperse cuando nos comenzamos a enfrentar con situaciones de terrible dolor y quebranto. Y esto fue lo que le pasó a los discursistas. El libro de Job está escrito en forma de verso y realmente recoge los discursos tanto de Job el sufriente como de sus tres amigos que intentaron consolarlo y al mismo tiempo exhortarlo. Ellos creían que Job había pecado. Ahora bien, para entender las palabras que estamos hablando en la noche de hoy, es decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, es decir, después de mi muerte, decía Job, en mi carne he de ver a Dios. Y él sigue diciendo, al cual veré por mí mismo. Me encantan esas palabras. Y mis ojos lo verán, dice Job, y no otro. Nadie lo va a ver por mí, es lo que dice él, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de Job? Esta es la respuesta, este capítulo 19 es la respuesta a dos discursos, a dos monólogos que había hecho anteriormente uno de sus amigos que vino a consolarlo. Si nosotros miramos con detenimiento el capítulo 18, quien habla es Bildad. ¿Y quién era este Bildad? Quiero que vayas rápidamente al capítulo 8 de Job. Y quiero que miremos los dos primeros versículos de este texto porque nos van a dar a entender qué era lo que estaba pasando y por qué Job dijo lo que dijo. Capítulo 8 de Job. Leo para ti. Respondiendo Bildad, suita, era la ciudad de donde era Bildad, le dijo a Job, miren lo que él le va a decir. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? A este punto Job está destrozado físicamente, destrozado emocionalmente y al mismo tiempo era un hombre que estaba demandando consuelo, pero sus hermanos, lejos de consolarle, lo que comienzan es tratar de explicar la condición que le había sobrevenido. Y esta es la conmovisión estrecha que tiene Bildad. Él le dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas, Job? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso, dice Bildad. Luego el versículo 6 nos da lo que piensa Bildad acerca de esta situación. Dice, si fueres limpio y recto, está hablando acerca de Job, dice, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, ¿quién? El Señor, y hará prosperar la morada de tu justicia. Aunque en un principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Yo quiero que miren acá porque Bildad es la clase de cristianos que están viviendo hoy, o que digamos que unos 3 meses, 4 meses atrás, no, me voy mucho más adelante, esto va a divertir a David, que es el irónico de nosotros. A principios de este año, muchos predicadores se levantaban desde el púlpito declarando que este era el año de la bendición, de la expansión, de la cosecha, de crecimiento y de qué sé yo, qué tantas cosas. Yo los vi, yo los escuché. Hoy han pasado ya casi 3 meses de este confinamiento en el que estamos y las preguntas saltan a la vista. ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa palabra? ¿Qué ocurrió? La desolación que hay en nuestras almas, no haya consuelo cuando nuestra conmovisión es como la de Bildad, porque Bildad tenía una teología muy estrecha. Bildad pensaba que Dios era, en la pensamiento de Bildad, Dios no puede traer mal a este mundo si antes una persona no ha pecado. De los mismos creadores de predicadores que hay hoy día en las redes que dicen que cuando tú estás enfermo es porque estás en pecado. Algo hiciste. Si no te está yendo bien y no te están pagando, es que tú tienes que tener algo inconfeso. Hay algo malo en tu vida y por eso Dios está actuando sobre ti. Yo les aseguro que esa es una manera muy humana de actuar y es un pensamiento muy evangélico hoy día.
pero es un pensamiento estrecho. Y Bildad se equivocaba porque él acusaba, miren lo que dice el versículo 6, si fueres limpio y recto. ¿Sabes lo que está diciendo Bildad? Le está diciendo Job, sabes que la razón por la cual tú perdiste tus hijos, perdiste tu trabajo, fuiste enfermado de esta manera tan patética y te hallas en esta situación tan terrible, no es otra cosa que tu pecado. Es que tú estás en pecado. Mis hermanos, nosotros sabemos por el relato bíblico que eso no es cierto. Y el problema más grande del corazón de Job es que él batallaba no solamente con su suerte y su condición emocional, sino que al mismo tiempo tenía que batallar con los reproches, reclamos y los señalamientos que habían, porque Bildad tenía una suerte de justicia retributiva en su cabeza. Y pastor, ¿y por qué estás predicando de esto? Oh, mis hermanos, regálame un poco más de minutos de tu tiempo porque voy a dar el giro, pero necesito construir bases para ti. Job batallaba en su corazón con la intensidad de su quebranto. Él no solamente se levantaba en las mañanas, probablemente echando de menos a sus hijos a los cuales amaba y que la Biblia no guarda en detalles de decir que este era un padre que se levantaba todos los días, muy de mañana, muy de madrugada, y oraba por sus hijos y además ofrecía sacrificios por ellos. No es Job quien se llama justo, fue Dios quien lo llamó justo en el capítulo 1, cuando dice, ¿no has visto a mi siervo Job, varón justo, temeroso de mí? Como él no hay ninguno en la tierra. No fueron las palabras de Job, su justicia no estaba en sus bocas, era lo que Dios decía acerca de él. Muchos de nosotros en este lugar, yo lo sé que es así, hemos perdido empleos, nuestros ingresos han menguado, hay un pánico colectivo por salir afuera. Algunos de nosotros estamos en la línea de fuego, es decir, somos aquellos que por el perfil de nuestra salud, en caso de contagiarnos, según las estadísticas, tenemos un alto riesgo de no sobrevivir a la enfermedad. Algunos de nosotros hemos tenido que parar y al hacerlo estamos salvaguardados en nuestras casas, salvaguardados, teniendo una muerte lenta, mental, emocional y en algunos casos física. Y los días pasan y la situación no mejora, sino que aparentemente nuestra ciudad está condenada a un confinamiento de por vida. O por lo menos hasta cuando sucedan una de dos cosas, o salga una cura, o el pico, si eso existe, pase. Muchos de ustedes han sido también llevados por el pensamiento de lo que este mundo hoy se discute, que si se están acabando las camas, que si ya no tenemos dónde enterrar a nuestros muertos. Bueno, aquí está el papá de nuestro hermano Jesús, que seguramente tendrá muchas ideas claras sobre este respecto. Que si no tenemos dónde enterrar a nuestros muertos, que si se están robando el dinero, que si los médicos hoy son héroes o son villanos. Dios bendiga y guarda a nuestros médicos. Yo tengo familiares médicos, tenemos hermanos médicos y sabemos que son hombres y mujeres de integridad. Y nosotros sabemos qué es lo que está pasando realmente en ese sentido. Pero este mundo se debate y se levantan los amigos como Bildad alrededor nuestro a decirnos que nuestra condición, además de precaria, nos ha sobrevenido por ciertas circunstancias. Y esto deprime nuestro corazón y lo enmugra y lo enmudece grandemente. Quiero leer para ustedes lo que tiene que decir Charles Spurgeon acerca del padecimiento de Job. Él dice, las dificultades para entender lo que Job está declarando radican no solamente en el hecho de que no es una lectura sencilla, porque para entender lo que Job está viviendo tendríamos que leer todo el libro. Job fue llevado a la desesperación y fue entregado a la justicia divina sin saber que estaba siendo azotado por el dedo de Dios. Nosotros podemos usar esta experiencia y darle un sentido más esperanzador, porque mientras Job exclamaba, yo sé que mi Redentor vive, él todavía no había visto el Redentor consumar su obra perfecta. Y es a donde quiero apuntar en la noche de hoy. Job nunca supo que su situación había sido objeto directamente por el dedo de Dios, aunque lo intuyó. Lo que más me sobrecoge de la situación de Job no es su padecimiento.
No es tampoco su gran paciencia para soportar a 3 hombres grandilocuentes, con discursos extremadamente grandilocuentes, pero teológicamente equivocados y muy errados. Y el final del libro nos lo demuestra así. Lo que más me sobrecoge de Job no es siquiera su justicia o el hecho de que no despoticó delante de Dios acerca de su fe, no. Lo que más me sobrecoge de Job es esta declaración. Yo sé que mi Redentor vive. Porque cuando Job declara esto, está en el punto más bajo de su condición como ser humano. Había un tema que puse en la página de internet, de nuestra página para votación, que les voy a ser sincero, esperaba que fuese la ganadora, que tenía que ver con el suicidio y el cristianismo. Es un tema que quisiera abordar porque yo viví en carne propia, luché por años las ideas irreductibles de mi madre con respecto a quitarse la vida. Y tengo mucho que comentar a ese respecto desde la experiencia, pero sobre todo a la luz de la palabra, como un apetito, un abreboca, perdón, para ejemplificar lo que quiero decir. Hay muchos cristianos que hoy están pensando y han batallado durante estos meses que mejor les fuera si les fuera arrebatada la vida. Y ¿sabes qué es lo más hermoso del asunto? Que la Biblia habla y da testimonio de grandes hombres de Dios que también pensaron en algún momento eso. Porque a veces perdemos de vista que hombres como Moisés dijeron a viva voz: yo quiero que tú me quites la vida, Señor, llévame. Y a veces se nos olvida que Elías estuvo tan deprimido en una cueva que también dijo: Señor, hazme morir y llévame a ti. Y a veces se nos olvida que Job en algún momento de su carrera estuvo tan menguado que decía: mejor me fuera haber muerto en el vientre de mi madre. Y a veces olvidamos que Jeremías, un hombre que batalló en un momento tan crítico, también pidió en su corazón no seguir viviendo. Y todas fueron en oraciones, además, no fueron palabras sueltas dichas en el suspiro de un cuarto cuando contamos y la cuenta corriente se agotó y ya no tenemos de pronto provisión para mañana. O cuando vemos que nuestros hijos están en el colegio y no tenemos cómo pagarles el colegio, no tenemos cómo pagar el siguiente mes de renta o de arriendo. Esas palabras no fueron dichas en momentos de carnalidad y de furor cuando estamos en medio de la desgracia de tener quizás a un familiar enfermo o que nos acaban de dar la noticia de que un familiar de nosotros acaba de morir. Esas no fueron dichas, esas no fueron palabras sueltas, dichas por la emoción de turno, no fueron palabras dichas en el momento de una intensa rabia o de intensa ira o la frustración de que descubrimos que han desfalcado a nuestra ciudad o de que nuestro alcalde de pronto no ha tomado las mejores decisiones o que nos empeteramos de que ciertas partes de nuestra ciudad ahora están más confinadas que nunca. Estas palabras fueron dichas por un hombre en oración. Y fueron declaradas desde el sentir más profundo, no de quien haya un consuelo de este lado de la baranda. Fueron dichas de alguien que ya estaba preparado para dejar su alma. Solo pensar en estos tiempos y me pregunto: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque estoy encerrado, no me dejan salir aunque quisiera. Yo tengo hipertensión arterial y una de las ideas del COVID es que parece ser que le fascina la hipertensión para hacer para hacer sus triquiñuelas. Y quiero decirle, yo no tengo temor a eso. Pero me duele no estar ministrando. Nuestra hermana Evelina perdió su madre y me duele no haber estado allí para consolarla. Mi corazón se abate ante ese pensamiento, pero rápidamente viene el Señor y me muestra a Pablo. La mitad de su ministerio se desarrolló en cárceles. Estaba preso literalmente, confinado. La palabra confinación en Pablo tenía una connotación muy distinta y cuando pienso en él y veo su impacto, me sacudo como la rana René y se me pasa. Y puedo exclamar: yo sé que mi Redentor vive para siempre. Job va a decir lo siguiente, mis hermanos. Cuando su gran amigo Bildad le dice: si tus pecados fueran contra él los echó en el lugar de su pecado, y si de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego él despertará por ti. Y uno podría pensar que esa es la suerte para los impíos, y ciertamente es así. Pero a veces se nos olvida la parábola del alfarero y el barro. Una parábola que ha sido tristemente desvirtuada por mucho tiempo.
En Jeremías, Dios lleva a Jeremías a mirar cómo él está construyendo, o más bien que él fuese a la casa de un alfarero. Miren lo que dice, la señal del alfarero. Dios quiere mostrarle un principio a Jeremías y quiere enseñarnos un principio a nosotros. Voy a empezar ya a concluir. Versículo 2 del capítulo 18, Dios le habla a Jeremías y le dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Esta es una parábola, ojo, aunque está basada en un hecho cierto. Y le va a decir, versículo 3, dice que descendí a casa del alfarero y he aquí que trabajaba sobre la rueda. Verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Verso 5, entonces vino palabra de Jehová a mí diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel. Dice Jehová: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pausa aquí, mírenme acá. Mírenme acá. Yo he oído no sé cuántas veces predicar este texto. De hecho, recientemente, creo que a principios de este año alguien lo predicó, alguno de nosotros lo predicó. Y lo que voy a decir, Dios me libre, no pretendo dejar en ridículo a nadie ni decir que está mal enseñado. No. Lo que pasa es que hay una tendencia muy evangeliquista de estos tiempos. Cuando se toman este tipos de pasajes que son relativamente alegóricos o figurativos, casi siempre nosotros nos terminamos seducidos por la alegoría que hay allí. Entonces se habla más del alfarero y se habla más del barro, y entonces comienzan a investigar qué hacía el alfarero y muestran la rueda del alfarero y comienzan a buscar el barro y que se echaba el barro en una poza y que en esa poza se les metía la paja, en fin, todo lo que ustedes han escuchado, y de ahí comienzan a sacar la prédica. Pero mis hermanos, acuérdense que el texto dice la señal del alfarero. Dios no te quería hablar del alfarero ni tampoco quería hablar del barro. Él simplemente estaba utilizando esa figura porque había algo mucho más profundo que enseñar, que es lo que Job reconoció y es lo que le va a dar sentido a sus palabras. Miren lo que sigue diciendo el texto. Versículo 7. Después de que habla del alfarero, mira lo que dice el versículo 7. Él les dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y para derribar y para destruir. Verso 8. Pero si estos pueblos, hago una pausa aquí, ¿de qué pueblos está hablando? Porque si uno mira hacia atrás, voy a hacer el ejercicio con ustedes. Me voy a ir atrás, literalmente. Y lo que comienzo yo a notar aquí en este ir para atrás, vengan y le pongo aquí una seña, es que Dios está hablando del pecado de Judá. Comienza a decir el pecado de Judá. Capítulo 15, la ira implacable de Dios. Capítulo 16, el juicio de Judá, el juicio de Dios contra Judá. Luego viene el capítulo 13, la señal del cinto podrido. Capítulo 11, el pacto violado. Capítulo 10, los falsos dioses y el Dios verdadero. El capítulo 8 comienza a hablar acerca del lamento de Judá y de Jerusalén. El capítulo 7 es una advertencia, dice: mejorad vuestros caminos. Entonces, quiero que se devuelva conmigo. Entonces, ¿de qué naciones están hablando aquí? Yo te voy a decir. Dios está hablando de las naciones que no están en el pacto con Él. Porque acuérdate, 100 años antes Israel, la parte del norte, había caído. Dios la había entregado en manos del imperio asirio. Y ese había sido tiempo suficiente para que ahora el reino sur, Judá, a quien le está hablando Jeremías aquí, hubiese visto y hubiese dado cuenta de que Dios estaba llamándolos al arrepentimiento. Pero es que Judá tenía el pensamiento como Bildad. ¿Cómo así, pastor? Escúchame. Mira lo que les va a decir. En un instante yo hablaré contra pueblos. Tenga presente la palabra instantes. En un instante hablaré contra pueblos, es decir, contra los que no son Judá, los que no están en mi pacto. Quiero que lo cambies y digas los que no son cristianos. Yo puedo hablar contra los que no son cristianos para arrancar, para arrebatar y para destruir. Versículo 8. Pero si esos pueblos, es decir, si aquellos que no conocen de Dios, que no están en su pacto, se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Versículo 9, ¿qué dice allí? Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Entonces en un instante Dios había dicho que iba a derrumbar, a destruir. Pero también en un instante Dios puede hablar de plantar y de edificar. ¿Sabes qué es lo interesante? Lo que sigue diciendo.
Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Y aquí ya no está hablando de los pueblos, porque está hablando a quién eran los únicos que eran objetos de la benevolencia y de la gracia de Dios en ese momento. Evidentemente, el pueblo del pacto. Entonces, ¿saben lo que nos está enseñando este texto? Que fue lo que vivió Job en su propio corazón, que no entendía Bildad. Y es que la justicia de Dios no es una justicia retributiva, mis hermanos, como nosotros muchas veces solemos pensar. Si Dios actuara todo el tiempo de manera retributiva, yo no podría estar predicando aquí, porque yo soy indigno de poder llevar la palabra siquiera en mi boca. De hecho, la mayor de las veces la justicia que Dios establece sobre nosotros es una justicia imputada, la que hace Jesucristo sobre nuestras vidas. Es decir, si Dios nos tratara a cada quien por todas las malas cosas que hacemos a diario, ni siquiera deberíamos estar reunidos por Zoom. Seríamos consumidos en ese mismo instante. Pero Bildad, lleno de arrogancia y de un terrible mal entendimiento de lo que es Dios y de lo que es su amor y de lo que es su misericordia, se ensarza contra Job y le comienza a decir: tú estás así porque tú has pecado, porque si tú fueses un hombre fiel, un hombre consagrado, voy a usar las palabras de los televangelistas de hoy, si la presencia de Dios estuviera contigo, si la unción estuviera contigo, entonces nada, mi hermano. Por la misericordia y de la gracia de Dios es que no somos consumidos. ¿Y saben lo que sostiene esta ciudad? No son las políticas de Dow. ¿Sabes lo que te ha sostenido a ti en todos estos días? No han sido tus buenos cuidados. Porque si Jehová no construye la casa, en vano están los que la edifican. Tú te puedes poner todas las mascarillas que tienes. La N95, me corrigen médicos si lo dije mal. Porque al final del día Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, mis hermanos. Y quiero decirles desde la perspectiva de alguien que sufrió en carne propia la pérdida de un familiar, yo les puedo decir, yo sé que mi Redentor vive. Mi mamá no murió antes ni murió después, murió cuando tenía que morir en la providencia de Dios. Las palabras de Job no son las palabras de la bravuconería. Las palabras de Job son las palabras del intenso dolor cuando haya el profundo consuelo y descanso. Mis hermanos, tú no vas a poder descansar en las noches si tu consuelo proviene exclusivamente de que las condiciones cambien a tu favor. Porque Job es la muestra de que hombres fieles, de que hombres piadosos también son llevados por el campo y son arrastrados en el valle de sombra de muerte, sin explicación alguna desde el punto de vista natural y humano. Y ahí es cuando nosotros tendremos que decir: bástate mi gracia, dice el Señor, y nosotros tendremos que decir: oh Señor, como dijo Pablo, sé vivir en abundancia y en escasez. Cualquiera sea mi condición, he aprendido a tener contentamiento. A veces se nos olvida que hay gente que no tuvo pan hoy. Y tú deberías tener contentamiento. Y yo de esta mañana, cuando me tomaba mi café de leche y mi pan, hombre hipertenso, con problemas renales, sujeto a pasiones como cada uno de ustedes, le desea al Señor: gracias por este pan, Señor. Porque por tu gracia y tu misericordia inmerecida sobre mi vida yo tengo este pan. A veces somos tan ruines de pensar que merecemos más. Y Job entendió en el profundidad del abismo en que las aguas le habían tapado, como a Jonás cuando él decía: las muchas aguas se sirvieron sobre mí y quedé atrapado y quedé de alguna manera escondido. Job, en medio de la oscuridad, de la penumbra, cuando sabía que miraba al frente y su realidad no se iba a componer mágicamente, él sabía que sus llagas no iban a ser quitadas mañana, y probablemente iba a dormirse esa noche y iba a levantarse con el escozor terrible que había en todo su cuerpo y con el dolor en su alma de haber perdido a sus hijos y con la tragedia de que ahora ni siquiera aquellos que alguna vez le habían servido le determinaban siquiera. Y él va a exclamar profundamente: oh Señor, yo sé que mi Redentor vive. Y esta es una respuesta que él le da a Bildad cuando le acusa de que él no era un hombre íntegro. Y él va a exclamar, miren lo que va a decir. Dice: ¿quién diese ahora mis palabras para que fuesen escritas? ¿Quién diese para que fuesen escritas en un libro? Que como con cincel y con hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Y él no está hablando de su tragedia, como algunos quizás pudieran pensar. Él no quiere que se escriban sus endechos, sus lloros, sus quebrantos, sus dolores. No. Lo que él quiere es que se escriba en piedra y en mármol, no el de santos.
sino el mármol del corazón de Dios. Él dice, yo quiero que estas palabras sean escritas, esculpidas en piedra, porque yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cuál Redentor está hablando? ¿De qué Redentor está hablando aquí nuestro querido Job? ¿Cuál Redentor está pensando en él? Si este libro lo situamos en siendo uno de los primeros libros, estamos hablando de más de 1600 años antes de la venida de Cristo. Y si lo situamos que fue escrito en el tiempo del auxilio, estamos hablando que fueron al menos otros 700 años antes de Cristo. ¿Cuál Redentor está hablando este hombre? ¿Qué clase de Redentor es el que él está exclamando que vive? Y ese Redentor descansa al punto de decir, aún después de deshecha está mi piel. Es decir, aunque yo muera hoy mismo, en mi carne he de ver a Dios, en mi carne. Y luego más atrevidamente, con una convicción sin precedente, este hombre le va a declarar a su contraparte, con ese dedo señalador, él le va a decir, al cual veré por mí mismo, Bildad. No lo voy a ver por un predicador, no lo voy a ver por una peña, no lo voy a ver porque me conecte en un streaming. No. Yo lo voy a ver por mí mismo y mis ojos lo verán. Estas no son las palabras de alguien que está en el aire acondicionado mientras se escucha cuán grande eres, Señor, o está escuchando una de Hilson o una de Brunert. Estas son las palabras de alguien que está metido en una cueva con ceniza hasta toda su cabeza, con un terrible escozor que cuando se rascaba la piel quedaba en sus dedos, ahí en sus uñas. Estas son las palabras de un hombre desesperado y casi moribundo. Él va a decir, yo lo he de ver por mis propios ojos y mis ojos lo verán. Y no será otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, Job nunca negó su condición. Pero en medio del profundo de quebranto, Job pudo entender, yo tengo un Redentor. Y ese Redentor vive para siempre. Amado joven que me escucha, amada familia que me escuchan, yo sé que ha sido largo, pero espero que hayan disfrutado el recorrido tanto como lo disfruto yo, porque a mí se me enchinan los pelitos cuando hablo de esto. Yo sé que tú estás padeciendo y no me logro imaginar en qué nivel, porque yo mismo padezco. Yo sé que algunos de ustedes hasta el sueño han perdido y sé que muchos se preguntan de qué voy a vivir mañana si esto sigue. Pienso en mi hermano David que vivía de las aglomeraciones. Ahora aglomerar pareciera que fuera satánico, diabólico. Nada, de solo pensar en más de 10, 5 personas reunidas, ya nosotros estamos pensando, y está el COVID en medio de ellos. Y la gente ve a la iglesia como un lugar al que si vas te enfermas, porque eso nos han vendido, además, y algunos lo hemos comprado. Mis hermanos, yo sé que mi Redentor vive, yo no sé si voy a sobrevivir a esta pandemia. A la verdad tampoco me genera estrés. Desde que me hice cristiano entendí que mi vida ya estaba bajo muerte. Yo tengo fecha de caducidad, no sé usted, pero yo estoy condenado a encontrarme un día con Cristo. Hoy pienso que me voy a encontrar con mi madre y eso me da aliento. Y no quiero que pienses que es que me estoy derrotando. No. Quienes me conocen saben que yo cobarde no. Es más, soy de los que está peleando, que a algunos de ustedes les veo actitud cobardonga y se los digo con cariño. Se los digo con respeto. Pero yo quiero decirte que el Cristo que tú tienes no es un Cristo apocado. Este es mucho Cristo para poco diablo, se los digo así con cariño. Yo quiero que hayas consuelo en Job, pero no el Job triste y apesadumbrado. Quiero que te identifiques con el Job que en medio de la mayor de las crisis, quiero decirle, mis hermanos, Dios permita que ninguno de nosotros en este lugar camine por el sendero que le tocó caminar a Job. Yo creo que en cuanto a dolores y sufrimientos, Job nos lleva ventaja. Y esa es una ventaja a la cual yo no quiero achicar. No quiero correr para alcanzarlo. No me interesa estar al lado suyo. Pero eso también me lleva a pensar que mis afrentas y mis aflicciones no se equiparan a la de este siervo. Y este siervo por mucho más estuvo firme. Y este siervo que no tenía toda la revelación del Redentor, pudo verlo en su espíritu. Y me conmueve su convicción porque este hombre estaba muy azotado. Y este hombre pudo entender lo que Jeremías declaraba. Dios en un instante puede tocar nuestras vidas, porque esas fueron las frases que Job utilizaba. Dios tocó mi alma y mi ser y ha tocado mi carne, decía él. Él nunca dijo Satanás lo hizo. Era un hombre que tenía un entendimiento de la soberanía adelantado a su época y un concepto de la gracia inmerecida a niveles que
En los tiempos de hoy cuesta enseñarla así porque nos hemos abierto paso de merecimientos. Hoy todo el mundo estudia y es merecedor. Y tienes que estudiar para ser merecedor y tienes que esforzarte para ser merecedor. En un mundo de meritocracia, en un mundo de merecimiento, la gracia no tiene espacio. Por eso sufrimos tanto, porque estamos tan apegados de este lado de la eternidad. Porque hemos definido que nuestra felicidad no es plenitud, la felicidad es lo que tenemos y definimos nuestra felicidad a razón de lo que tenemos y de lo que podemos. Entonces cuando perdemos la salud, que no es un bien nuestro, cuando perdemos a nuestros familiares, que tampoco son nuestros, nosotros no le ponemos aliento de vida. Cuando perdemos nuestro trabajo, Deuteronomio nos recuerda que Él es el que nos da el aliento para hacer la riqueza. Entonces nos cuesta trabajo entender por qué nos está pasando estas cosas si yo diezmo, si yo voy a la iglesia, si yo canto la última de Brunet, si yo me encierro en el cuarto y leo los libros espirituales. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y se nos olvida, mis hermanos, que tenemos un Dios soberano, que actúa más allá, mucho más allá de nosotros mismos. Se nos olvida a veces que nosotros somos como barro, que estamos en manos del alfarero. Se nos olvida que Dios ha prometido bendecirnos, pero también nos ha prometido que en este mundo tendremos aflicciones y que Él espera que nosotros confiemos. La palabra de Dios habla de valientes. El cristianismo es riesgoso. Los primeros años del cristianismo, quienes se convertían, estaban bajo pena de muerte si los atrapaban. Pastor, estas palabras no son alentadoras. Mi hermano, tienes que hallar consuelo porque yo no estoy hablando de muerte ni aflicción. Estoy hablando de un Redentor que vive. Y yo espero que tú lo entiendas de esa manera. Si tu consuelo es que yo quiera que yo venga y te diga que la situación va a mejorar y que a ti no te va a pasar nada, yo no puedo asegurarte eso. Ni yo mismo puedo asegurarlo para mí. Pero yo te puedo asegurar que tu Redentor vive para siempre y que en Él vas a estar seguro. Yo puedo asegurarte que no hay otro en los cielos que te ame más en este lado de la eternidad que el que dio su vida por ti hace 2000 años. Yo te puedo asegurar que todos los que han muerto en Cristo le verán con sus ojos, como dice Job. Yo te puedo garantizar que Job había quedado solo, pero la palabra redentor, ¿sabes qué significa en su sentido hebreo etimológico? Mi pariente y mi próximo. Esa fue la palabra que utilizó Noemí, con Ruth. Le dijo, mira, yo tengo un pariente que puede redimirte. Por eso va a decir el escritor bíblico, va a decir, aunque mi padre y mi madre me desecharen y todos se olvidaren de mí, Jehová me va a recoger. Porque el pariente más próximo que tú tienes se llama Jesucristo, que se hizo hombre. Y dice la Biblia que es contado como el primogénito. Es nuestro hermano mayor, no se te olvide. No se te olvide que ese Redentor que Job tan solo pudo ver de vista y un poco de oídas, ese Redentor se reveló para ti, está sentado a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que todos los días está intercediendo por tu vida y por la mía. O se te olvida que ese es uno de los oficios teológicos del Señor hoy día. Está sentado y su misión hoy es interceder por los santos. Ay, pastor, ¿yo para qué estudio teología? Para estos días, para que haya eterno consuelo, eterna consolación, mi hermano. No es para que aprendas y te llenes la agenda. Es para que tú hayas consuelo en tu alma. Tienes a alguien que está intercediendo. ¿Qué pastor no está orando por mí? Varón, ¿qué necesidad tienes de que yo ore por ti cuando tienes el pastor de pastores que ora por ti de día y de noche? Él dice en su palabra, no se duerme el que vela por el alma de Israel, no se duerme ese que está allá. Yo duermo. En las madrugadas yo no estoy orando por ti, cuando estoy dormido. Pero cuando yo no oro, el pastor de pastores, ese que prometió que con su vara y su callado te iba a infundir aliento cuando pases por este lado del valle de sombra de muerte, espera que tú no tengas temor. Porque Él te infunde aliento, no es el pastor, no es la iglesia, es el buen Cristo que está allá arriba. Y bien harías, como estoy haciendo yo, de refugiarme y refugiarnos en sus amorosas y consoladoras manos, porque cuando llegue la terrible prueba, allí no va a haber palabra que te llegue. Los hermanos van a estar alrededor tuyo y tú vas a sentir su amor y su honestidad emocional para contigo. Pero eso no va a saciar tu alma, se los digo, porque cuando yo viví mi tragedia con mi mamá, eso no saciaba mi alma, me daba descanso. Y era una experiencia emotivamente saludable. Pero mi quebranto no lo iba a aclarar eso. Solamente en Dios pude hallar confianza y consuelo, y hoy he podido entender que ha habido propósitos eternos en el Señor. Sin embargo, no entiendo, al igual que Job, muchas cosas.
pero mi alma descansa en que yo sé que mi Redentor vive para siempre y he de verlo, he de verlo, he de verlo. Si esta no es una confianza, mi amado, va a ser muy difícil que tú puedas dormir tranquilo en las noches. Va a ser muy difícil porque tú seguramente estarás pensando en otras cosas. Hoy puedes venir y vas a entender, a la luz de lo que estamos hablando, vas a entender por qué el Señor le dice a sus discípulos, no se hagan riquezas de este lado. Porque aquí el orín y la polilla corrompen, pero allá en el reino tenemos nosotros un tesoro escondido, grande y magnánimo, listo y presto. Por eso Pablo se va a atrever a decirle a la iglesia en Filipos, que estaba pasando por un problema financiero terrible y que estaban bajo terrible persecución, les va a decir: mi Dios pues os suplirá todo lo que os faltes de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y a veces nosotros pensamos en cuestiones económicas, pero es que a veces a algunos de ustedes les falta paz como a mí. Levanten la mano cuántos han perdido la paz en estos días, que no han podido dormir bien a veces. No estoy diciendo siempre, pero digo, cierto, ¿verdad? Bueno, yo te voy a decir que hay uno que dijo que su paz dejaba, no como este mundo daba. Y yo quiero que tú te acuerdes de estas cosas, porque si no te acuerdas y no las traes a memoria, vas a padecer siendo rico. Hoy los cristianos estamos siendo demandados. La gente nos mira a las calles. Les doy el testimonio y con esto cierro. El día jueves yo estaba estaba en una reunión pastoral. Estaba con el hermano pastor Nafer, padre de mi hermanita Febe, que me está viendo aquí, en una plataforma aquí en Meet. Estaba con el hermano Giovanni y el hermano Guillermo. Estábamos en plena reunión. De hecho, yo tenía la palabra en ese momento y estaba interviniendo. Y mientras eso pasaba, tocaron mi puerta. Pa, 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 duro. Era una vecina. Esta vecina venía a informarme que había muerto un familiar, un vecino nuestro. El hijo del vecino fue un estudiante que venía a esta casa por las mañanas a recibir clases de mi esposa, que era su profesora de inglés particular. En esos días en que mi esposa no tenía trabajo y era freelance, que llaman ahora, que ella se rebuscaba con sus clases, ese era uno de sus alumnos. Así que nosotros hicimos mucha cercanía con esa familia. Fue duro para mí. Ese día cumplía años mi esposa. Ustedes habían organizado una fiesta a las 8 de la noche virtual. Y en medio de la fiesta nosotros estábamos de luto. Y minutos antes yo había venido, no habíamos ni comido ni nada, porque yo estaba en esa casa con todas las cuestiones de bioseguridad. No se vayan a alarmar. Permítanme decirles. Me fui allá a una familia que estaba destrozada. Este es un padre. No se murió de COVID, por si acaso están pensando. Tranquilo. Pareciera que ahora que no hay más enfermedades en Cartagena, desaparecieron todas las enfermedades, nada más está la COVID. Este hombre deja un hijo adolescente, una niña de 11 y una nena de 3 años. Era el hombre que trabajaba en la casa. A su par estaba, bajo su cuidado estaba su suegra, estaba su esposa, sus hijos y creo que un familiar más. Mi hermano, cuando tú vayas a pensar en tus desgracias personales y que vayas a despotricar y que vayas a decir, es que esto está fregado y esto está... Yo quiero que te recuerdes que tú tienes una gracia maravillosa, porque tú tienes una casa todavía a la cual venir. Y muchos de ustedes tienen padres a los cuales abrazar. Yo tuve que ver la cara de Camilo, el discípulo, por decirlo así, acá. Y tuve que hablarle a ese muchacho y darle palabras de consuelo, de darle explicaciones espirituales de un hecho que es inexplicable, inenarrable. Esto no es un juego, el cristianismo no es un juego. Yo sé que a algunos les parece hasta monótono que yo esté hablando todo este poco tiempo. Este man, ¿hasta cuándo va a estar hablando? Pero yo hablo de una conversión, mis hermanos. Estamos en la carne y estamos en el cañón. Y hoy estamos siendo demandados. Y a mí me entristece ver tanto cristiano apagado, que debiendo ser sal y debiendo ser luz. Anoche le predicaba a mi hijo el devocional de la noche. Él le tocaba leer la lámpara. Decía, no se mete una lámpara debajo de un almud, que es un cajón, ni debajo de una mesa, ni debajo de una cama, sino que se coloca en el candelabro para que ilumine mucho. Hay cristianos que están metidos hoy debajo de las camas, tratando de salvar el pellejo. Oigan, y yo no estoy diciendo que nos tiremos a las calles y que nos quitemos el tapaboca, no estoy diciendo eso. No me vayan a malinterpretar que yo no soy Rudy Gracia. No tengo eso en la cabeza, no estoy loco con eso. Yo lo que estoy diciendo es que tienes que cambiar y redefinir tus prioridades en Cristo. Lo que yo estoy diciendo es que Job sabía que su Redentor vivía y eso le consumió el alma a un nivel que ninguno de nosotros hasta el momento ha podido experimentar, salvo en el quebranto.
salvo en el quebranto, mis hermanos. Yo no sé qué tan quebrantado estés tú ahora, no sé qué tan quebrantado hayas estado tú en este tiempo. Yo no sé cuáles han sido las cuitas por las que te hayas rasgado los vestidos o te hayas echado ceniza en la cabeza. Yo no sé si lo que te perturba es el hecho de que tu vida haya sido zaranguteada y ya no sea como antes, porque como le he dicho a algunos jóvenes, yo creo que tu mayor dolor no es que te haya llegado esta disciplina, sino que no puedas hacer lo que ya estabas acostumbrado a hacer. Entonces a ti no te duele tu pecado. Entonces tú no estás pensando en arrepentimiento, tú lo que estás extrañando es Egipto, tu época de esclavitud. No nos confundamos, mis hermanos. Hay mucha gente padeciendo. Amigos pastores han muerto en esta ciudad. Amigos pastores han muerto ya por la COVID. Eso no es un invento. Hay iglesias que se han quedado sin el ángel de la iglesia, porque no sé si tú sabías que los pastores somos el ángel de la iglesia a los que nos mandan las cartas, según Apocalipsis. Hay iglesias que se quedaron sin su ángel. No tuvieron chance para hacer una transición. Las palabras bonitas no caben. Hay viudas cristianas que no entienden si ellos estaban en pleno momento de espiritualidad y ayudando. ¿Cómo es que se las llevaron? Ahí está el libro de Job para dar ese consuelo que nadie tiene. En esa casa yo me paré en la mitad de la sala, gente con tapabocas, muchos vecinos allá afuera, una romería de vecinos guardando su distancia, tranquilos. La gente por aquí también estaba en duda si iban o no iban. Había distancias hasta como de 3, 4 metros ahí. Yo tuve que alzar la voz, me sentí como Cristo cuando predicaba en las multitudes. ¿Sabes qué es lo malo? Que yo no llevaba un mensaje. O por lo menos eso yo pensaba, el Espíritu Santo me dio el mensaje. Y tuve que llevar consuelo, mis hermanos, en un día donde mi esposa estaba cumpliendo años y la mayoría de las llamadas eran para a ese propósito, a ese fin. Hoy entiendo que la muerte de mi mamá significó para mí estar dando estas palabras, porque en mi casa hoy se ha convertido prácticamente en un epicentro. Aquí he tenido que hablar con algunos hermanos, que voy a usar este término, con algunos de que ustedes les han visto el rostro y que les han dado abrazos allá en la iglesia y que son recontra hiperespirituales. Y esto no lo digo con sorna, Dios me libre. Pero esos hermanos se han caído y han tenido que buscar, oye, palabras de aliento, y me han llamado. Yo he tenido que durar 2 y 3 horas hablando con una persona que ha pensado en quitarse la vida siendo creyente. Y está cerca contigo. Y de pronto tú no lo notas, porque en estos momentos una de las peores cosas que está ocurriendo con esta pandemia es que nos ha deshumanizado. Sálvese quien pueda, es la respuesta de la administración pública. Y pareciera que quisieran introducirla también en la iglesia, pero así no funciona. Somos un cuerpo y tenemos un redentor. Hoy yo quiero invitarte a que tú analices profundamente cuál es el tipo de cristianismo que tú estás practicando y cuál es ese Dios que tú estás siguiendo. Yo no sé qué quebranto tú tengas, pero yo te puedo decir, yo sé que tu Redentor vive, porque el mío también vive y vive para siempre. Yo no sé cuáles sueños desvanecidos tengas, no sé cuáles planes se hayan pospuesto, yo no sé qué cosas querías hacer que ya no se pueden hacer. Yo solamente puedo decirte, yo sé que mi Redentor vive para siempre y sé que he de verlo. Dice el salmista, hubiera yo desmayado si no he de ver la misericordia de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado. Ustedes viven del Señor que los sostiene para siempre. Vive Jehová en cuya presencia estoy cada día. El pan que tienes en la boca no te lo dio los turistas. El pan que te comes, David, no te lo dan los eventos. Te lo pone el Señor cada día, que así como cogió a Elías cuando se quería morir en medio de una cueva y envió a sus cuervos para sustentarlo. Ustedes van a ver en este tiempo la gloria de Dios manifiesta de maneras en las que antes no se habrían imaginado cuando estaban yendo a la iglesia. Porque hoy la iglesia no es la iglesia que está metida en un templo, esta es la iglesia que va a trastornar. Este mundo necesita escuchar de ese Redentor que tuvo Job para que puedan tener, aún en el lecho de muerte, la confianza de que tienen un Redentor que los espera con las manos abiertas al otro lado de la eternidad. Esa es la clase de Dios que tenemos y es la clase de Dios que adoramos. Ese es el Dios que servimos. Quiero concluir porque me emocioné. Versículo 10 del capítulo 53, y lo voy a terminar como manera de doxología para los bautistas que están aquí, de dedicatoria. Aquí viene la doxología. Versículo 53 del libro de Isaías, no lo busque, quiero leerlo para ti solamente. Dice, con todo eso,
con todo el padecimiento, está hablando de Jesús. Dice, con todo lo que el Señor le permitió vivir a Jesús en padecimiento, dice, Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Luego dice, cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma. Este es un crescendo que tiene Isaías aquí. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Esto empalma como lo que leíamos allá en Jeremías. Dios no estaba llamando a solamente un pueblo del pacto. Él quería mantener, era un pacto, no un pueblo, era un pacto. Por mi siervo, por el conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes y repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La respuesta a la pregunta, ¿cuál era el redentor del que estaba hablando Job? Es este, que está en Isaías. Los ojos de Job vieron a mi Cristo. Los ojos de mi Job vieron a mi Señor. Y yo espero que tú los veas también en tu vida. Porque ese Cristo vio linaje. 2000 años él estaba viendo esta transmisión. Y él se gozaba allá en el padecimiento de la cruz porque él sabía que su linaje sería grande. Y cada gota derramada por ese redentor incluía a Job años atrás y te incluía a ti, me incluye a mí, incluye a los que vengan después de esta pandemia también. Yo sé que mi redentor vive para siempre. Padre, no hay mayor confianza que esta. Si no podemos descansar en ti, que eres el autor y consumador, Señor, de nuestra fe y que sostiene nuestra vida, Señor, definitivamente ya no habrá consuelo para nosotros. Si no nos basta tu gracia, Señor, estamos perdidos en este mundo. Pero hoy exclamamos como Job, yo sé que mi redentor vive, aunque mi cuerpo físico fallece y aunque mis arrestos físicos desmayan y aunque hay padecimiento, yo sé que mi redentor vive para siempre. Yo sé en el Dios que he confiado, diría Pablo. Hoy yo oro por los que están abatidos, Señor, y oro por los que se hallan en dolor y en quebranto, Señor, por las familias que hoy lloran, Padre, porque hay mucho llanto en la ciudad. Hoy se oyen los lloros de las viudas, Señor, y de los huérfanos. Y yo te pido, Señor, que nosotros no quedemos impávidos ante esa situación, porque ese no es el cristianismo que nosotros hemos heredado. Tu palabra dice que tú eres Dios de viudas y eres padre de huérfanos. Tú tomarás al menesteroso, Señor, lo cuidarás. Y si su alma no haya reposo de este lado de la eternidad, Padre, has garantizado que hallará reposo en Cristo Jesús cuando hayamos cruzado el umbral. Hoy, Señor, lejos está de mí traer o infundir desánimo, no. Pero tampoco quiero vender humo, Señor. Hoy si alguien va a levantarse en esta noche, que sea por la convicción derramada a través de la declaración de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y este Job, que en algún momento pensaba en que no hubiese nacido, al declarar estas cosas, Señor, pudo soportar el embate de la prueba. El capítulo 43 nos muestra que tú le bendijiste, Señor, triplemente. Señor, yo sé que esta prueba también pasará y sé también, Señor, que esta pandemia eventualmente terminará. Y yo oro, Señor, para que cuando eso ocurra, quienes estemos vivos o hayamos quedado, Señor, en tu voluntad, Padre, podamos seguir llevando la antorcha con firmeza a las nuevas generaciones. Yo oro para que mi hijo vea, Señor, a un padre que se sostiene de un redentor que está vivo. Yo oro para que mi hijo vea en mí no un hombre que está en sus fuerzas tratando de solucionar el día a día, sino que vea en mí un hombre que entendía que cuando las cosas iban mal, solamente podía ir a él, a ti, Señor, el Dios omnipotente, grande y sublime. Yo oro para quienes me están escuchando en esta hora que aún no les ha amanecido esta gracia. Oro, Señor, para que en la noche de hoy sus corazones, quizás que hayan estado, Señor, abrumados, hayan podido entender que no hay de este lado de la eternidad
ninguna dificultad tan profunda que se equipare a la dicha de tener a un Redentor que da su vida por rescate de la nuestra. Y para quienes ya estamos en Cristo, Señor, Padre, perdónanos porque en estos días hemos palidecido tanto que hemos mostrado y hemos reflejado un Cristo tan impotente, Dios, que pareciera que estuviéramos contrariando las Escrituras. Yo oro, Dios, para que este puñado de este remanente que me está escuchando aquí no seamos arrastrados, Señor, por ese pensamiento, sino más bien fortalecidos por esta verdad y salgamos a iluminar, Señor, nuestras vidas y nuestros hogares que necesitan hoy más que nunca un así ha dicho Jehová. Hoy te puedo decir, hermano, no tengo oro, no tengo plata, no puedo mejorar tu calidad de vida, pero tengo lo que tengo y de lo que tengo te doy. Hoy te doy a ti paz que proviene de lo alto y palabra que proviene del único que te puede calmar tu sed, menguar tu angustia, darte sosiego y brindarte esperanza eterna y para siempre. Al eterno Consolador, al Cristo de gloria, a Él sea toda la gloria en la noche de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un enorme placer, angustiante, en el buen sentido de lo que esa palabra significa, compartir con ustedes este mensaje. Espero que mediten en sus corazones las cosas aquí dichas y las atesoren también para que en sus vidas puedan hallar un consuelo que va más allá de las circunstancias.